Acá no estamos hablando de reparaciones. Las reparaciones son producto de un esclarecimiento de los hechos. Y las reparaciones pueden ser de diferente tipo. Eso se verá en su momento. Lo que estamos haciendo nosotros es un apoyo económico solidario. Karina, muy buenos días, ¿cómo estás? Muy buenos días, ministro. Ministro, empecemos con el tema que yo le estaba planteando. Es el anuncio que se ha hecho, no es un anuncio, ustedes ya han entregado a la al Congreso de la República, ya está en la Comisión de Constitución el tema de que cuando la presidenta Dina Boluarte salga del país, sea el presidente del Congreso, José Williams, quien quede como encargado de la presidencia de la República. ¿Por qué ustedes plantean esto? ¿Hay un plan para que la presidenta salga del país para recuperar la imagen, para captar inversiones? ¿Por qué están interesados en generar esta figura? A ver, primero vamos a tener en cuenta algo. Hablamos de la presidencia del Congreso, que puede tener el señor Williams o algún otro parlamentario elegido dentro del Congreso, porque esto es una modificación normativa de carácter permanente en el reglamento del Congreso. ¿Qué se busca? Que el presidente del Congreso, ante la ausencia del presidente y los vicepresidentes, pueda, en caso de que quien esté a cargo del Ejecutivo viaje, o sea, la presidenta constitucional, en este caso Dina Boluarte, que no tiene vicepresidentes que la sigan, viaje, puede asumir las funciones administrativas de representación en lo que se refiere al despacho presidencial, no acciones de gobierno. Lo que nosotros estamos haciendo acá es una integración del propio texto de la Constitución, que sí prevé que el presidente del Congreso asuma el despacho de la presidencia en caso, por ejemplo, de renuncia o vacancia. Pero en este caso, lo repito, es en caso de viaje al exterior y solamente para funciones de representación y funciones administrativas, no funciones de gobierno. Muy bien. ¿Ustedes qué tienen como plan? ¿Por qué han estado interesados o están interesados en promover este cambio en el reglamento? Porque el Perú tiene que salir afuera, a través de la persona de su presidenta constitucional. O sea, es importante que el Perú reaparezca en los escenarios internacionales y sobre todo después de la crisis que hemos tenido con México, es importante que haya una presencia, en este caso la presidenta de la República, en la toma de mando de Lula da Silva en Brasil. Es muy importante que eso se dé, y así como en este caso también en otros más, porque el Perú, repito nuevamente, tiene que volver a los escenarios internacionales y su política exterior tiene que verse fortalecida por quien representa, y eso ocurre en cualquier país del mundo, quien representa a la nación, que es el presidente de la República. Muy bien, ¿ustedes por qué quieren salir? ¿Por qué a la toma de mando de Lula da Silva? ¿Por qué? ¿Por qué específicamente allí? ¿Qué es lo que esto genera? Esto genera nuevamente un tema de reingreso o de énfasis en lo que viene a ser la política exterior peruana. Y ¿sabes qué cosa, Karina? Me gustaría dejar bien en claro que no solamente es lo de Lula da Silva, sino es todos los compromisos que el Perú tiene en el extranjero. Nosotros, por ejemplo, estamos hablando de un gobierno de transición que quiere coadyuvar a lo que sea el restablecimiento del crecimiento económico, o sea, mejorar, por ejemplo, el tema de la inversión y todo ello, darle tranquilidad a la gente que en esta etapa de transición las cosas se van a hacer bien. ¿Para qué? Para que puedan invertir en el país y sacarnos justamente la pobreza, porque con la inversión es como se genera riqueza. Entonces, por ejemplo, el hecho de que se pueda participar en estos eventos internacionales, de que pueda haber ese nuevo posicionamiento del país, es sumamente importante. Entonces, acá nosotros estamos viendo una propuesta que definitivamente va a viabilizar esto y va a permitir que el Perú no tenga su política exterior pues con este problema de el impedimento de salida de la presidenta de la República del país. Muy bien, usted me ha dicho que tal igual como Lula da Silva van a tomar todos los eventos internacionales que se vengan y que requieran la presencia de la presidenta de la República. No es porque sea un gobierno de izquierda. No. Acá también hay que ser bien claro, todo lo que demande la presencia de la presidenta de la República. Y eso es algo que ve evidentemente la propia presidenta con la Cancillería, como corresponde, ¿no? Ellos tienen una prioridad a dónde conviene ir, qué conviene justamente que tenga la presencia de la presidenta, justamente en aras de fortalecer los compromisos que el Perú tiene en el extranjero. Y mucho más allá de temas, o sea, ideológicos, acá hay políticas de Estado que tienen que desarrollarse.
Muy bien, entonces ahora pasemos al tema de las reparaciones para los familiares en las protestas. Quisiera saber que usted me desagregue cómo se va a identificar, cómo se va a hacer, cómo se va a entregar estas reparaciones, a quiénes van a entregar, porque esto ha sido bastante complejo, ¿no? Porque no se logra identificar quiénes son los violentistas, quiénes son los pacifistas, quiénes son los que han muerto en realidad, en qué circunstancias, ¿no? Y eso nos lo han repetido desde el gobierno también. Vamos a separar y esperemos las investigaciones. ¿Cómo se da una reparación si es que no esperamos las investigaciones o cuándo se van a dar estas reparaciones? Muy bien, Karina. Gracias justamente por darle una dimensión al tema. Acá no estamos hablando de reparaciones. Las reparaciones son producto de un esclarecimiento de los hechos. Y las reparaciones pueden ser de diferente tipo. Eso se verá en su momento. Lo que estamos haciendo nosotros es un apoyo económico solidario. Es decir, darle una cantidad de dinero a las personas que son, o sea, familiares de los fallecidos, y justamente tratar de mitigar un poco su situación, que obviamente pues es una situación compleja. Y quiero ser bien claro acá y también respetuoso con todo lo que ha pasado. Como peruano, nadie hubiese querido que ocurran estas muertes, se han producido. Y también quiero ser claro en algo, acá nadie está, digamos, tratando de dar algún tipo de apoyo económico para tratar de liberar responsabilidades, todo lo contrario. Acá lo que se busca es simplemente poner un granito de arena y mitigar un poco la situación que pueden afrontar estos familiares de fallecidos. Es un tema de liberalidad del Estado peruano, ¿no? Es una decisión del Estado peruano, que obviamente lo hace por un tema de acercamiento también hacia estas personas que están pasando necesidades, pero que, repito nuevamente, no tiene nada que ver con lo que va a venir más adelante como reparaciones y eventualmente también sanciones a quienes resulten responsables después de estos hechos, que ya corresponde verlo en los fueros correspondientes. Muy bien, entonces es un apoyo solidario, pero también puede ser interpretado, como usted mismo me ha dicho, como, no sé, una compra de voluntades, ¿no? Es decir, te doy plata, pero ya te quedas callado, no reclamas. No, en lo absoluto, Karina, perdóname, pero en eso soy categórico, para nada. Todo sigue su curso, las investigaciones tienen que dar un esclarecimiento de los hechos, así de simple, y determinación de responsabilidades. Esto sigue su curso. Lo otro es, repito nuevamente, un granito de arena para mejorar en algo esta situación tan crítica que atraviesan los familiares de los fallecidos. Pero hay que ser sinceros en esto. Como Estado, y este es el mensaje, no vamos haciendo la vista gorda con todo lo que ha ocurrido. Acá está funcionando un Estado. El Ejecutivo es parte de un Estado. El Ministerio Público en estos momentos, por ejemplo, está haciendo su trabajo para esclarecer los hechos. Hay que dejar que siga con su labor de manera autónoma como corresponde. ¿Y ya se tiene fijo el monto? ¿Ya se sabe cuánto se va a entregar? ¿Y están hablando ustedes de las 27 víctimas? Lo del monto, todo lo que tiene que ver ya, digamos, con los alcances, eso todavía es parte de una propuesta que se va a presentar al Consejo de Ministros. Se está presentando hoy día por parte del sector justicia y mañana tenemos una sesión de Consejo de Ministros, sesión ordinaria, y todos los miércoles se va a discutir, veamos cómo se concluye al respecto. Pero hay que tener en cuenta acá algo. Esto es algo que todavía está, como le digo, en elaboración, y nosotros vamos a tener ya los alcances tal cual, una vez que se ha aprobado este reglamento y también la instalación de esta comisión, que va a tener justamente participación también de los deudos, o sea, de los representantes de las personas que han perdido familiares, que han fallecido. Entonces, integramos también a la sociedad civil, es una integración multisectorial, no solamente comprende al sector justicia, sino otros sectores, agricultura, educación. Estamos comprendidos, entre otros, para poder dar como que esta respuesta que el Estado tiene que en algún momento también expresar como un gesto de solidaridad. Y quiero resaltar eso, es un gesto de solidaridad. Muy bien, entonces yo lo que entiendo, señor ministro, es que va a depender también de las circunstancias de cada familia, qué es las características de cada deudo. Por favor, espéreme
un minuto, me voy a una pausa comercial, regresamos para usted para que me responda esta pregunta o el monto es igual para todos. Regresamos con José Tello, ministro de Justicia, no se mueva. Muy bien, entonces yo le preguntaba ¿cuál va a ser el monto? ¿El monto es igual para todos o va a ser diferenciado de acuerdo a la carga familiar que tiene? ¿Y cuántos son las familias identificadas? A ver, nosotros de momento tenemos 27 familias identificadas y también lo que debemos de dejar bien claro es que se está viendo todos esos aspectos propiamente de lo que van a ser los alcances de este apoyo económico solidario que vamos a dar nosotros. O sea, esto todavía es materia de la propuesta que estamos presentando al Consejo de Ministros. O sea, no te podría adelantar algunos detalles porque esto tiene que pasar por una aprobación, entenderás, y ya se oficializa y como corresponde. Ahorita el sector todavía está en la propuesta y eso yo creo que para mañana podría estar dilucidado. Muy bien, yo he visto que usted se ha reunido con el Acuerdo Nacional, con la sociedad civil, con organizaciones de derechos humanos. ¿Se ha reunido ya con los familiares de estas personas que lamentablemente han fallecido en las protestas? Es algo en lo que estamos trabajando nosotros, se tiene que dar eso, pero todavía no ha ocurrido, va a ocurrir. ¿Qué es lo que pasa? ¿Ellos están reacios, los familiares? Todavía no es el hecho de determinar si están reacios o no, simplemente que hay que contactarlos también con propuestas claras y lo que tenemos que tener bien en claro son los alcances de este apoyo solidario económico. Eso es importantísimo y aparte también en la medida de lo posible siempre ha habido pues el soporte por el lado de lo que viene a ser el sector en lo que es la defensa pública y demás que son prácticamente pues los lineamientos que nosotros tenemos sectoriales. Hemos estado presentes con los defensores públicos durante todo el proceso de la crisis. Ha habido, también contacto con las comisiones que han venido del exterior en tratamiento justamente de la crisis. Y bueno, en realidad nosotros hemos tenido una labor como sector, pero específicamente en lo que se refiere, porque tu pregunta va a ser eso, en lo que se refiere a esta comisión, quienes representarían por el lado de los deudos y además también algunos alcances en torno al contacto que se haría para darles este apoyo solidario económico, eso todavía no se ha dado. Muy bien, quiero cambiarle un poco de tema porque también está en plena coyuntura. El retiro de todos estos prefectos y subprefectos que según las investigaciones serían pues parte del aparato político que manejó el expresidente Pedro Castillo, ¿no? Entonces, ustedes, ¿cuál es la posición? Porque desde el Congreso de la República se pide retirar esta figura porque han calificado varios de los congresistas como inservible, ¿no? Que simplemente durante varios gobiernos han servido para hacer campaña política del gobierno de turno y han sido utilizados para manipular algunas veces a la población. ¿Cuál es la postura de este gobierno respecto a los prefectos y subprefectos? A ver, vamos por partes. Acá hay que determinar en primer lugar que las opiniones que se emiten en el Congreso son opiniones dentro de lo que es el esfera del Congreso de la República. En lo que se refiere al Poder Ejecutivo, en este caso corresponde a la Presidencia del Consejo de Ministros dar una posición, obviamente sentada en base a lo que determina la Presidenta Constitucional Dina Boluarte. O sea, esto es un tema que va como el Estado en su conjunto y específicamente va por el lado del gobierno. En todo caso, te digo, en el sector justicia nosotros simplemente estamos atentos de lo que se determine a nivel de las altas esferas del Ejecutivo, refiriéndose en este caso al presidente del Consejo de Ministros y la Presidenta de la República, obviamente con el sector, en este caso el interior. Claro, pero usted también es el consejero, el primerísimo consejero jurídico de la Presidenta de la República. ¿Cómo ve esta figura de los prefectos y subprefectos? Es una figura histórica, tiene una tradición en el Perú, pero sobre la pertinencia política de cambiarlos, de mantenerlos o de eliminar por último la figura, es un tema que tiene que venir ya como una posición del Ejecutivo en su conjunto. Muy bien, entonces vamos a hablar ahora del tema de adelanto de las elecciones, ¿no?
se ha hablado demasiado, todavía estamos en el tema de esperando esta ratificación en segunda votación. ¿Qué cosa es lo que ustedes esperan como reformas mínimas, siendo el Ejecutivo, ¿no? Y parte de nuestra nación y parte de lo que se necesita para avanzar hacia unas elecciones que no nos hagan caer en lo mismo? A ver, acá nosotros tenemos que tener en cuenta que la propuesta del Ejecutivo de tener las elecciones en abril del 2024 han tenido una primera votación favorable en cuanto se refiere a una reforma constitucional. Esto tiene que tener una segunda votación a partir del mes de marzo. Pero conjuntamente con esta segunda votación, también de acá hasta el 31 de enero, tenemos nosotros que plantear reformas constitucionales en consenso con la sociedad civil. Estamos trabajando en una amplia convocatoria, hemos tenido reuniones con la coalición ciudadana, hemos tenido reuniones con el Acuerdo Nacional, tú mismo lo acabas de señalar, hemos tenido acercamientos también a líderes de opinión, entendidos de la materia, están viniendo referentes del aspecto electoral, el aspecto político, también, por ejemplo, los organismos electorales, la academia. Estamos sumando una serie de voces con tal de concluir con este proceso de reforma política que se inició en el año 2016, porque nosotros tenemos que tener en cuenta que el tema de la reforma tal cual se viene tratando desde la elección del 2016. Entonces lo que buscamos nosotros es terminar con una reforma política que podría llegar tranquilamente hacia julio del próximo año, pero teniendo en cuenta que hay reformas constitucionales que son lo prioritario y urgente. Y para eso el tiempo es bastante corto, porque esta legislatura del Congreso de la República se ha planteado hasta el 31 de enero. Obviamente, de aprobarse algunas reformas constitucionales consensuadas con la sociedad civil, pasaríamos nosotros a tener pues una segunda votación a partir de la legislatura de marzo. Y ya con eso podríamos nosotros tener un desarrollo legal y una reforma política que podría darse hasta el mes de julio. ¿Hasta cuándo tienen tiempo? ¿Hasta cuándo hay tiempo para presentar y votar estas reformas? Porque tengo entendido que cuando una vez que ya es convocado, ya no se puede hacer nada, ¿no? Cuando son convocadas las elecciones por la presidenta de la República. ¿Hasta cuándo hay tiempo? ¿Cuándo la presidenta debe convocar las elecciones? Las elecciones, y agradezco tu pregunta porque me va a ayudar a aclarar algo acá que también es importante. Las elecciones tienen que ser convocadas 270 días antes del segundo domingo de abril. Entonces, estamos hablando nosotros del mes de julio. Pero por si acaso, todavía está vigente la norma que impide que nosotros usemos normas electorales con menos de un año de vigencia a la elección. Eso se conoce como la intangibilidad normativa en materia electoral o el principio de seguridad jurídica en materia electoral. Abril, eso entonces. Nosotros tendríamos que justamente dejarlo sin efecto. Es una reforma, en este caso legal, no una disposición final, para efectos de que se permita que la reforma política pueda prolongarse hasta el mes de julio. Eso es algo que también tenemos nosotros que conversar con el Congreso de la República, evidentemente la Comisión de Constitución y Reglamento, y bueno, exponerlo también ante el Pleno como corresponde. ¿Por qué? Porque es importante de que se puedan dar pues los plazos para que la reforma política se pueda hacer de una manera bastante razonada, pensada, y lograr, digamos, una mejora en cuanto a la regla de juego en lo electoral y en lo político para lo que vendría a ser pues un periodo en el cual esperemos que termine toda esta situación de crisis que, si uno hace memoria, viene desde el año 2016 hasta el año 2022. No hemos parado de tener crisis política. Entonces, esperemos que ese mandato que empiece el 28 de julio del 2024 sea un mandato por 5 años de estabilidad para el país. Por eso que parte de la reforma política lleva al debate el tema de la representación, el tema del equilibrio de poderes y además también el tema de lo que es el sistema electoral. Entonces, ahí hay que trabajar bastante bien todos estos ejes con la sociedad civil. Si me preguntas, por ejemplo, sobre qué puntos específicos venimos desarrollando, bueno, los estamos consensuando con la sociedad civil porque es importante de que esta propuesta que presenta el Ejecutivo o conjunto de propuestas que presenta el Ejecutivo tenga un nivel de legitimidad lo más alto posible, y eso viene de la sociedad. Muy bien, entonces ayer yo estaba hablando con Fernando Tuesta Soldevilla, que formó parte de esta propuesta para la reforma política, Comisión de Alto Nivel de la Reforma Política, y él me decía que había 3 puntos importantes, ¿no?, que se tenían que ver, que era la doble cámara,
también las restricciones para que no entre cualquier persona pues al Congreso de la República, porque ya nos ha pasado la reelección para congresistas. Y se me está escapando algo, pero la reelección, la bicameralidad y también las restricciones. Estos serían ejes, la renovación por tercio, ¿no? Es decir, que se vayan a los 2 años y medio y si se quedan bien, ¿no? ¿Usted estaría de acuerdo con esto? Es parte de las propuestas que se están presentando por el lado de voces entendidas como la de Fernando Tuesta y también la sociedad civil. Lo que tenemos, Karina, es que llegar a un punto de consenso, un entendimiento entre los diferentes actores que estamos involucrando en este proceso. O sea, lo que dice Fernando lo dice obviamente con la trayectoria que tiene y habiendo presidido la Comisión de Alto Nivel del año 2019. Pero hay una reforma que viene en el 2017 y hay otros temas que la sociedad civil ante la crisis política ha venido desarrollando luego de la reforma política del 2019. Entonces tenemos nosotros que tener pues acá a todos los actores involucrados con un cierto nivel de consenso para poder ya hablar exactamente los puntos que van a entrar en la agenda de la reforma política que va a plantear el Ejecutivo y que, dicho sea de paso, va a ir aparejada, o sea, de la mano con algunos proyectos de reforma política que hay en el Congreso y finalmente, y en esto sí quiero ser bien claro, es el Congreso quien soberanamente va a tomar decisiones en torno a la viabilidad o no lo que se le proponga, porque ellos son los que finalmente legislan en nombre de la República. Ajá, pero yo preguntaba por esta posición del Ejecutivo. ¿Ustedes no van a tomar ninguna posición? Es decir, ¿no van a levantar banderas o simplemente van a esperar cuáles son los consensos? ¿No tienen una posición clara? Se lo pregunto porque usted es experto en temas electorales también, ¿no? Hay que separar al experto del ministro de Justicia. En lo que se refiere a la posición del gobierno, la posición del gobierno es el diálogo. En eso ha sido bastante claro el premier. Y obviamente también la propia Presidenta de la República. Entonces, esperemos a dialogar para llegar a consensos. Y tras eso, sí, definitivamente podremos precisar ya los puntos que van a ser los alcances a tocar en estos proyectos que vamos a presentar para la reforma política. Muy bien. Entonces, el diálogo. Pero, ¿qué pasa si ese diálogo no prospera en el Congreso de la República, que son los que van a tomar las decisiones finalmente? ¿Ustedes también van a hablar con los congresistas? Bueno, se está conversando con la Comisión de Constitución, con su presidente, se está conversando con algunos parlamentarios y hay que también ser bastante claros en algo, Karina. Escuché a muchos líderes de opinión, periodistas como tú, haciendo justamente esta crítica en torno a lo que iba a ser el adelanto de elecciones. Finalmente se dio una primera votación favorable. Hay que pensar un poco en que se pueden dar diálogos y se puede dar consensos. Yo creo que la reforma política es una gran responsabilidad para nosotros que hemos decidido ser un gobierno de transición y para este Congreso que va a terminar, va a tener una terminación anticipada de su mandato. Quizás puede ser un legado que de alguna otra manera los ayude a tener ese encuentro con la población que es tan importante. Ajá. Ayer yo hablaba con un miembro de Perú Bicentenario, el congresista José María Balcázar, y me quitaba todas las ilusiones, en realidad, porque estaba cerrado. Él decía que solamente iba a dar su voto si es que había asamblea constituyente y referéndum. Nada más, no había más. No había adelanto de elecciones y asamblea constituyente. Esas dos condiciones, adelanto de elecciones y asamblea constituyente. Cuando escuchas a alguien así, se te van todas las ilusiones que tienes por la política, ¿o no? Mire, lo que opina un parlamentario es una decisión de él, o sea, lo que expresa, o sea, pero libre no es uno, usted sabe muy bien. Pueden ser algunos, puede ser un grupo, una bancada entera o algunas bancadas, pero hay que ser respetuoso de lo que ellos discuten en el Parlamento y las posiciones que puedan sentar. Nosotros no podemos hacer un juicio de valor de las opiniones diferentes que pudiesen haber dentro del Congreso de la República. Lo que nos interesa, al final del día, como todo peruano, es que, producto de ese debate que ellos pudiesen tener con posiciones muy encontradas, con puntos de agenda muy diferentes los unos de los otros, finalmente terminan de darnos a nosotros lo que necesitamos, que son los cambios normativos para poder sacar adelante el país. Muy en bien. este caso, el proceso de reforma política.
Muy bien, ojalá que así sea y que sea rápidamente y que después, porque este mismo congresista me decía que él estaba segurísimo que en la segunda votación se iban a echar muchos de sus compañeros para atrás, que ya él había hablado con varios. Ojalá que no sea así para el beneficio de todos los peruanos. El Ministerio Público ha dado cuenta que la Secretaría de Cooperación Internacional de la Procuraduría General de Brasil comunicó al Ministerio Público la reactivación de la cooperación judicial con autoridades peruanas. Es decir, Odebrecht va a seguir cooperando con el Estado peruano, con la justicia peruana. Como consecuencia, se reanudarán las declaraciones programadas en la etapa de juicio oral en el proceso que se le sigue al expresidente Ollanta Humala por los aportes de campaña el 2011. Esto también interviene, ¿no? Da cuenta la Procuraduría y el Ministerio de Justicia, porque ustedes son los que persiguen las devoluciones, ¿no? Las reparaciones civiles. Bueno, en su momento se va a dar las ampliaciones sobre lo que acaba de señalar, como esta noticia que llegó de Brasil. Muy bien, pero usted, ¿cuál es su comentario? Porque en realidad nosotros dependemos bastante de las declaraciones que vienen desde Brasil. Correcto, pero hay que separar acá las cosas. O sea, tú has mencionado muy bien el tema de las reparaciones y demás, donde interviene la Procuraduría, pero también hay un proceso que está conduciendo el Ministerio Público. Entonces también hay que ser muy respetuoso de la autonomía que tienen ellos en la investigación, Karina. O sea, no podemos entrar en especulaciones, por favor. No, yo lo que quería era su opinión, así también quería su opinión sobre lo que ha pasado ayer, porque es algo que no habíamos visto en una operación del Ministerio Público, por supuesto, de capturar, detener a varios generales que habían hecho un festín para los ascensos. Karina, eso en todo caso, por favor, pide las explicaciones en el Ministerio Público, que es el encargado de la acción penal, es quien justamente es constitucionalmente llamado a tratar este tipo de temas. Te agradezco. Muy bien, pero lo que yo sí quisiera es que usted de alguna manera, no sé si me puede garantizar, pero sí puede tranquilizarnos de que esto no se va a repetir en el gobierno de Dina Boluarte, porque hemos visto que esto salió desde el Ejecutivo. Se hizo una red criminal desde el Ejecutivo, que varios ministerios y varios ministros hicieron una serie de movimientos corruptos que terminan siendo investigados por el Ministerio Público. Al momento que se juramentó este gabinete, se juramentó y la presidenta agregó, digamos en la frase de rigor, el luchar contra la corrupción. Entonces, este gobierno no se casa con la corrupción. Ahora, aquí hay que tener en cuenta algo. Quien cometa actos de corrupción va a recibir las sanciones que correspondan por las autoridades correspondientes, con la intervención del Ministerio Público y del Poder Judicial, que son los competentes para ver estos temas. Entonces, dejemos que el tema quede bastante claro para la ciudadanía. Este gobierno deslinda de los actos de corrupción. Este gobierno no se casa con la corrupción, pero también es muy claro en decir que lo que haga el Ministerio Público y el Poder Judicial en el ejercicio de sus funciones de perseguir el delito y tomar acciones contra quienes puedan resultar responsables o estén en investigación, es un tema que le compete única y exclusivamente a ellos en un Estado de Derecho. Nosotros vamos a ser respetuosos de eso y dar todas las facilidades de acuerdo a nuestras competencias. ¿Usted me puede decir cómo ha encontrado la casa, cómo encontró el Ministerio de Justicia? Porque el ex ministro de Justicia está incluido en las investigaciones en esta presunta red criminal. Entonces quisiera saber si ustedes ya han hecho una investigación interna, qué es lo que han podido encontrar, qué es lo que usted ha visto. ¿Hay alguna, no sé, algo que nos pueda adelantar de Félix Chero? A ver, lo que nosotros hemos encontrado es un ministerio que obviamente bajo el enfoque de la nueva gestión y los lineamientos que nos habla el presidente de la República, tiene que proyectarse hacia su trabajo sectorial. Estamos trabajando en eso, estamos en una reestructuración como corresponde, son algunos días nomás en la cartera, pero se están haciendo los avances correspondientes. ¿Para qué? Para en el corto plazo poder
tener todos los servicios que da el Ministerio de Justicia así, o sea, mejor dicho, a tono, voy a emplear esta expresión coloquial, con lo que requiere la ciudadanía. Eso es nuestro trabajo. Lo que corresponde a la labor del Ministerio Público respecto a presuntos delitos que hubiesen podido ocurrir, eso le corresponde al Ministerio Público. En lo que se refiere a temas, por ejemplo, de control estatal, le corresponde a la Contraloría General de la República. Entonces, creo que por ese lado va el tema respecto a lo que tú preguntas. La preocupación de esta gestión es que el Ministerio Público y la Contraloría hagan su trabajo y nosotros abocarnos en lo que se nos ha encargado en el Ministerio de Justicia, que es sacar adelante todo lo que corresponde a este sector. Ministro, pero estaban trabajando porque habían algunos ministros como el ministro Chero, el ex ministro Chero, que se dedicaban a tiempo completo a defender al ex presidente Castillo. Responderá el señor con la autoridad competente, o sea, eso no me corresponde a mí, es un juicio de valor. Es que yo quería saber cómo había encontrado el lugar. Bueno, ya lo estoy diciendo, o sea, simplemente hemos encontrado que hay una labor del Ministerio Público, hay una labor de la Contraloría que hay que dejar que siga su curso en base a la autonomía que ellos pudiesen tener, y por otro lado, nosotros estamos abocados en lo que le interesa más a los peruanos, que es el hecho de sacar adelante este sector y justamente lograr avanzar en lo que se refiere a la prestación de los servicios que nosotros damos. Hay muchas cosas que hay que hacer, muchas cosas en las cuales realmente hay temas que desarrollar. O sea, tenemos nosotros el INPE, tenemos SUNAR, tenemos la Defensoría de Oficio, o sea, la Defensoría Pública. Entonces, hay cosas en las cuales, de hecho, tenemos nosotros que entrar con un trabajo muy fuerte, 24/7, ¿para qué? Para que esta etapa de transición sea una etapa en la cual los peruanos logren sentir que sus autoridades están haciendo algo por ellos. Créeme que mucho de lo que también hemos visto en los últimos días, Karina, y acá recogiendo un poco el sentir de la población, se debe a eso. La gente está molesta de la inoperancia de sus autoridades, está molesta del permanente estado de conflicto. Hay que sacar las cosas adelante. Y esa es la labor que nosotros estamos cumpliendo acá en el Ministerio de Justicia. Sobre el voto de confianza, ministro, ya se empezó la rueda de conversaciones con algunas bancadas. ¿Y cuál es la proyección? ¿Ustedes piensan que lo van a obtener sin dificultades? Nosotros creemos que vamos a ir a exponer argumentos que van a generar, esperemos, en el Congreso ese voto de confianza. Pero finalmente es una decisión del Parlamento y hay que ser respetuosos de ella. O sea, no podemos tampoco nosotros hablar, y menos aún desde esta cartera, sobre lo que podría ser una postura de un poder del Estado. Repito nuevamente, la decisión de darnos el voto de confianza o no es algo que es del Congreso de la República. Lo que nosotros vamos a hacer desde nuestros diferentes sectores, justamente en línea de un gobierno dialogante, que busque consenso y que se sustente en la meritocracia, es buscar con argumentos técnicos ese voto de confianza. Muy bien, el Colegio de Periodistas, ya para finalizar, el Colegio de Periodistas varias veces invitó al gobierno pasado para firmar la declaración de Chapultepec y no se dio. ¿Este gobierno lo tiene mapeado? ¿La va a firmar? ¿No la va a firmar? Todo lo que tenga que ver con la apertura hacia lo que son los medios de comunicación, todo lo que tenga que ver con la libertad de expresión, la libertad de prensa, es algo que este gobierno sí lo tiene muy presente. Lo que mencionas es un tema que evidentemente pues tiene que ser una decisión de la Presidenta de la República, Cancillería, que son pues quienes manejan las relaciones internacionales. Muy bien, entonces ha quedado clarísimo. Muchas gracias por estar aquí, por darnos todas estas explicaciones y por la apertura con los medios de comunicación, que eso sí es bastante distinto a lo que hemos vivido antes. Muchas gracias. Ha estado con nosotros el ministro de Justicia, el señor José Tello.